La capacidad de producir nuevos organismos o de generar descendencia es una característica fundamental de los seres vivos. Este simpático individuo, por ejemplo, no necesita reproducirse para sobrevivir. Dicho de otra forma, su vida no corre peligro si por alguna razón no produce descendientes. Sin embargo, lo más probable es que esta ave, así como muchos otros machos y hembras de su mismo tipo, experimenten el impulso biológico de reproducirse, favoreciendo con ello la continuidad de su especie. Recordemos que, en los cursos escolares de biología, normalmente empleamos el concepto de especie para referirnos a un grupo de organismos que, con una herencia genética en común, son capaces de reproducirse entre sí, produciendo descendientes fértiles. Entre otras cosas, esta definición implica la existencia de mecanismos de aislamiento reproductivo, que generalmente nos ayudan a separar especies distintas. Por ejemplo, los osos grizzly y los osos polares no comparten el mismo territorio de manera habitual. Esto constituye un mecanismo de aislamiento reproductivo de tipo espacial o geográfico, que hace muy poco probable el encuentro, cruzamiento o reproducción entre ambas especies. Sin embargo, se han confirmado casos de híbridos salvajes que son el producto de la cruza natural entre osos grizzly y osos polares. La hibridación es un fenómeno natural que puede difuminar las líneas entre especies que históricamente se consideran distintas. Fenómenos como la hibridación suscitan que en el ámbito científico a menudo se discuta la definición o el concepto de especie. Regresando a los osos, la razón elemental por la cual los osos grizzly y los osos polares pueden superar su barrera reproductiva es porque son los primos evolutivos más cercanos, o que comparten el antepasado común más reciente en toda la familia de los osos. Por otro lado, si omitimos la distancia geográfica que los separa, sería penoso esperar que el encuentro entre la población de osos grizzly y una de osos panda provoque cruzamientos que generen ocesnos híbridos viables y fértiles. Seguramente puedes inferir un conjunto de razones relacionadas con diferencias anatómicas o conductuales que explican por qué es poco probable que este último evento ocurra de manera natural. Pero observa también que de toda la familia de osos, los grizzly y los panda son los primos más lejanos que existen. Su antepasado común más reciente existió hace 22 o 20 millones de años atrás. Esto significa que el parentesco entre ambas especies comenzó a diluirse poco después del surgimiento de toda la familia Ursidae. De lo expuesto hasta el momento, esperamos que puedas advertir dos cosas importantes. La primera es que en biología, la reproducción es un proceso y concepto clave para examinar la definición de especie. La segunda es el hecho de que especies distintas posean un ancestro en común. Esto constituye un principio fundamental en el concepto biológico de evolución. La evolución biológica, expuesta de manera muy simple y abreviada, es la descendencia con modificación. En este contexto, la reproducción sexual es la fuente primordial de variación entre los descendientes de aquellos organismos capaces de realizarla. En esencia, la reproducción sexual es la creación de un nuevo organismo combinando el material genético de dos organismos antecesores. Gracias a esta combinación, el nuevo o los nuevos organismos se distinguen genéticamente de sus antecesores directos o progenitores. Las diferencias genéticas entre progenitores y descendientes normalmente también se traducen en algún contraste de sus características físicas observables, es decir, en diferencias fenotípicas.
El fenotipo o conjunto de características observables de un individuo está determinado por su genotipo o conjunto de genes heredados, pero también por las influencias ambientales que actúan sobre estos genes. No obstante, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las diferencias fenotípicas entre un organismo y sus progenitores son una clara muestra de la variación producida por la reproducción sexual. La reproducción sexual en animales incluye dos procesos fundamentales, la meiosis y la fecundación. La meiosis consiste fundamentalmente en dividir el número de cromosomas a la mitad. Recordemos que los cromosomas son estructuras moleculares que portan la información hereditaria en forma de genes. Los genes codifican, por ejemplo, el color de los ojos o la altura de un organismo. La meiosis produce células que solo contienen un juego de cromosomas o la mitad del material genético necesario para formar un organismo completo. Estas células se llaman células haploides. Conocer las raíces griegas de este último término quizá pueda ayudarte a integrarlo mejor en tu conocimiento. Los componentes léxicos de haploide son haplos, que significa simple, y eidos, que se refiere a forma o apariencia. La meiosis es un proceso que produce células haploides a partir de una célula diploide. En este contexto, ¿puedes deducir a qué se refiere el término diploide? Aquí tienes la pista. Diplo procede del griego diplos, que significa doble o par. Así que diploide se refiere a la célula que contiene todo el material genético necesario para formar un organismo. Dicho de otra manera, una célula diploide es aquella que contiene dos juegos completos de cromosomas. Cuando las células haploides, producto de la meiosis, maduran con el objetivo final de producir un organismo nuevo, se conocen como células sexuales o gametos. ¿Reconoces esta célula? El espermatozoide es un gameto o célula sexual masculina compuesta por una cabeza que transporta el material cromosómico y una cola o flagelo que actúa como propulsor para brindarle movimiento. Este movimiento es necesario para que los espermatozoides tengan alguna posibilidad de alcanzar el óvulo. El óvulo es un gameto o célula sexual femenina, de forma circular que carece de movilidad y normalmente supera en tamaño a los espermatozoides. El segundo proceso elemental de la reproducción sexual es la fecundación. La fecundación, a veces también llamada fertilización, consiste en la fusión de una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando los gametos se fusionan de manera correcta, producen una célula diploide, con el número correcto de cromosomas para producir un organismo completo. En los animales existen dos tipos de fecundación: fecundación interna y fecundación externa. La fecundación interna requiere que los gametos masculinos se depositen en el interior del organismo que contiene el gameto o los gametos femeninos. Lo anterior normalmente es posible gracias al acoplamiento genital o sexual de los progenitores. En especies animales con sexos separados, la fecundación interna ocurre en el interior del organismo femenino. En especies que presentan una estrategia evolutiva conocida como hermafroditismo simultáneo, la fecundación interna ocurre en el interior de ambos progenitores. Una de las especies es el caracol de jardín marrón europeo, Cornu aspersum, antiguamente conocido como Helix aspersa. Todos los individuos de esta especie pueden producir células sexuales femeninas y masculinas, en este caso espermatozoides y múltiples huevos. Durante la cópula, estos caracoles pueden fecundarse mutuamente
permitiendo que 3 o 6 días después, cada uno desove o deposite alrededor de 80 huevecillos fecundados, de donde surgirán nuevos y pequeños Cornu aspersum. Por otro lado, muchos animales acuáticos usualmente liberan sus gametos directamente en el agua. En este caso, la fecundación tiene lugar fuera de sus cuerpos y por ello se denomina fecundación externa. La fecundación externa tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la madre no tiene que cargar físicamente a la descendencia en desarrollo, y esto favorece el desove o la puesta de cientos, miles e incluso millones de huevos a la vez. Un ejemplo es el pez luna, Mola mola, que puede liberar 300 millones de huevos en una temporada de desove. Por otro lado, la fecundación externa también tiene sus desventajas. Por ejemplo, la descendencia en desarrollo está demasiado expuesta a los depredadores. Además, a diferencia de la fecundación interna, los huevecillos en el exterior están menos protegidos de los cambios ambientales, como el pH o la temperatura. Hemos visto que la fecundación puede ocurrir en el interior o en el exterior de un organismo, pero sin importar dónde ocurra, una fecundación exitosa produce una célula diploide que recibe el nombre de cigoto. En los animales, el cigoto experimenta un proceso denominado embriogénesis o desarrollo embrionario que, como su nombre lo indica, tiene la finalidad de producir un organismo multicelular prematuro denominado embrión. El término embrión, de origen griego, significa el que brota dentro. En los mamíferos, se considera que el embrión se ha desarrollado con éxito, superando su etapa embrionaria cuando adquiere los rasgos característicos de su especie. En ese momento, recibe el nombre de feto y pasa a la siguiente etapa de desarrollo, conocida como etapa fetal. En contraste con el embrión, el feto posee los principales órganos ya formados. Sin embargo, estos órganos deben continuar su desarrollo durante la etapa fetal para ser completamente funcionales. Cuando la etapa fetal se completa de manera adecuada, normalmente lo que sigue es el nacimiento del nuevo organismo. Excepto por el orden de los monotremas, la mayoría de los mamíferos son vivíparos. Esto último significa que, durante el nacimiento y bajo condiciones normales, la hembra expulsa el feto vivo que se ha desarrollado en su vientre. La excepción a lo anterior es el orden de los monotremas. Este orden agrupa las únicas 5 especies existentes de mamíferos que ponen huevos, es decir, mamíferos ovíparos. En los animales ovíparos, el desarrollo y la maduración del embrión son procesos que suceden dentro del huevo y en un entorno externo al cuerpo femenino. El individuo que te mostramos al inicio es un claro representante de las aves. Las aves, como grupo, constituyen un ejemplo clásico de animales ovíparos. Al igual que los monotremas y las aves, casi todos los reptiles, anfibios, peces, insectos, moluscos y arácnidos son animales ovíparos. No obstante, como hemos visto a lo largo de este video, la complejidad de la naturaleza, más de una vez, nos presenta casos excepcionales. Entre los peces, por ejemplo, hay especies que presentan una tercera categoría general de desarrollo embrionario o estrategia reproductiva. Una de estas especies es el tiburón leopardo, que habita en el Océano Pacífico Oriental, desde Oregón hasta el Golfo de California, en México. Las hembras del tiburón leopardo dan a luz crías vivas, porque, a diferencia de la mayoría de los peces, los embriones del tiburón leopardo se desarrollan en huevos que se retienen dentro del cuerpo de la madre hasta que están listos para eclosionar o salir de ellos, y suficientemente fuertes para exponerse al océano. Luego de 10 o 12 meses, la hembra del tiburón leopardo expele al océano entre 6 o hasta 36 crías. Cada nuevo tiburón mide de 20 a 22 centímetros de largo.
Esta estrategia reproductiva o categoría de desarrollo embrionario se llama ovovivípara. Otro término con el que puedes encontrar esta estrategia es viviparidad aplacentaria o viviparismo aplacentario. La ovoviparidad permite a las hembras del tiburón leopardo mantener los huevos seguros dentro de sus cuerpos, garantizando el desarrollo de los embriones y la eclosión de la mayoría de estos. Por esta misma razón, los tiburones leopardo tienen pocas crías en comparación con los miles o millones de huevos que muchos otros peces deben desovar para compensar los riesgos en el exterior. Hemos llegado al final de nuestra exposición. Para hacer una recapitulación con los puntos claves de la reproducción sexual en animales, puedes ver o copiar la infografía a la que te lleva este código QR.